Hola, bienvenidos a otro episodio de Derecho al Punto, donde te hablamos de derecho en arroz y habichuelas. Hoy quiero hablarles de lo que es la prueba circunstancial versus la prueba directa con la que se prueban los casos. Y usted dirá, ¿qué DH es eso? Pues mire, cuando usted es fiscal, usted tiene que probar los casos porque todas las personas son consideradas inocentes y le toca al fiscal probar más allá de duda razonable la culpabilidad de una persona. Y usted tiene dos formas de probarlo. Una, con prueba directa. Una persona que estuvo allí, testigos presenciales que estuvieron allí cuando se dieron los hechos. Una persona siempre tiene que declarar de lo que le consta de propio y personal conocimiento. Usted no puede ir a un tribunal a testificar de lo que alguien le contó, de lo que alguien le dijo, de lo que usted leyó o lo que usted vio en las redes. Usted tiene que hablar de cosas que le constan a usted, porque usted estuvo allí, porque usted las presenció. Y usted puede ser testigo porque sus sentidos, su vista, su audición, su olfato, su tacto e incluso en algunas circunstancias hasta su gusto están inmersos, están ahí. Un ejemplo, usted está en un lugar y se da un asesinato. Cuando usted testifica, usted va a decir, estábamos todos allí y de repente fulanito de tal sacó un arma de fuego. ¿Es usted? Lo vio con sus ojos, su visión. La víctima le decía, fulanito, no me mates. Eso usted lo escuchó. De repente fulanito alzó el arma de fuego y disparó 3 tiros. Sonaron 3 tiros. Eso usted lo está viendo y escuchando. Y cuando fulanito se fue, yo me acerqué donde Sutano y cuando lo toqué, Sutano ya no respiraba. Eso es con su tacto. Así que usted va a testificar de lo que usted vio, escuchó, tocó, olió con sus sentidos. Eso es prueba directa. Personas que están allí para decir qué fue lo que pasó, cómo pasó, cuándo pasó, dónde pasó y quién fue el que cometió los hechos. Pero hay casos donde usted no tiene testigos, donde usted no tiene una persona que diga, yo vi a fulano dispararle, yo escuché los disparos, yo vi cómo salía chispa del arma de fuego. Usted no tiene una persona. Esos casos, algunos de ellos se pueden llevar por prueba circunstancial. ¿Qué quiere decir eso? Que usted no tiene evidencia directa de qué fue lo que pasó, pero al usted recrear las circunstancias particulares de ese caso, usted puede, como decimos ahí, hacer como un rompecabezas de qué fue lo que pasó y que el juzgador de los hechos, sea un juez o sea un jurado, pueda estar tranquilo y decir, pues mira, lo que pasó fue esto. Aunque no hay un testigo que diga qué fue lo que pasó, al probar las circunstancias que rodean esa situación, estamos conformes y sabemos qué fue lo que pasó. No son casos que se llevan todos los días. Usted no va a tener todos los días un caso de prueba circunstancial. En 22 años que yo estuve como fiscal, solamente vi un solo caso de prueba circunstancial. Y ese es el caso de Pueblo de Puerto Rico versus Pablo José Casellas Toro. En ese caso, que fue para julio del 2012, yo me desempeñaba para ese momento como directora de la unidad de investigaciones de la Fiscalía de Bayamón. La fiscal de distrito era la fiscal Phoebe Isales. Recibimos una llamada que había una escena en Guaynabo, en Tierra Alta, la urbanización Tierra Alta, donde estaba envuelta, inicialmente se nos había dicho que era la esposa de un juez, ya después se nos aclaró que se trataba de la esposa del hijo del juez Casellas. El fiscal que estaba en la escena
era el fiscal Gustavo Vélez. Y tanto la fiscal Fibisales, fiscal de distrito, y esta servidora, como directora de la División de Investigaciones, llegamos a la escena. Inmediatamente, pues se acordonó la escena, empezamos a observar, a hacer todo el trabajo protocolar que se hace en una escena de un asesinato. El asesinato se había llevado a cabo en una terraza que estaba a la parte trasera de la residencia. Había una marquesina, al fondo de esa marquesina había una puerta y después de esa puerta estaba el área de la piscina y a mano derecha una mesa donde se encontraba el cuerpo de Carmen Paredes. Lo primero que nos llamó la atención fue que Carmen estaba en una posición con sus piernas cruzadas. Se nos había informado que Pablo había indicado que cuando él llegó a su casa, vio salir de la marquesina, de esa puerta que estaba en la marquesina, vio salir a un hombre que él lo llamaba un negrito, con un arma de fuego en la mano. Y cogió hacia un parque que había justo al lado de la casa de los Casellas. Él decide entrar y cuando él entra, ve el cuerpo de su esposa baleado. Yo le pregunté si estaba en esa posición y me dijo que sí, que estaba, que él no había tocado nada. Me llamó la atención, usted sabe por qué. Si usted está en su casa, había un periódico en una mesa, ella tenía un jugo, no me acuerdo si tenía también una taza de café y un cenicero. Si usted está en su casa, un domingo, un sábado en la mañana, leyendo el periódico y de repente frente a usted entra una persona desconocida, ¿qué es lo primero que usted hace? Usted hace un movimiento como para pararse, ¿verdad? El ver que Carmen se había quedado con las piernas cruzadas me llamó mucho la atención porque no denotaba que ella se había asustado con la presencia de esa persona. Comenzamos de inmediato la investigación y empezamos a impartir instrucciones y me pareció muy curioso que en la marquesina de la casa había una puerta con un código para entrar. Le preguntamos a Pablo que hacia dónde era esa puerta. Él nos dijo que esa era su oficina. Ellos habían hecho una oficina en la marquesina y tenía código para entrar. Él nos puso el código y nos abrió la puerta. Cuando nosotros entramos, la oficina prácticamente no se veía el piso, papeles tirados, las lámparas tumbadas, los cuadros virados. Y pudimos observar armas de fuego tiradas en el piso, armas largas, armas cortas, tiradas, desparramadas por el piso y cientos de municiones de distintos calibres por todo el piso. Cuando Pablo observó que la fiscal Fibisales y yo nos miramos como que él nos dijo, esa persona no entró aquí, porque para entrar aquí hay que tener un código y esta oficina yo la tengo así todo el tiempo. Eso nos llamó mucho la atención porque era una oficina que parecía como si alguien hubiese entrado y hubiese causado, ¿verdad? Buscando algo, pero nos informó que él tenía su oficina así todo el tiempo. Estando en la escena, llegaron unos agentes federales y nos informaron que un mes antes Pablo había dicho o había denunciado que había sido víctima de un carjacking y que en ese carjacking le habían robado unas armas de fuego. Ese día empezamos a recopilar la evidencia, se trabajó con el cuerpo de Carmen y dimos la orden de que todas las armas que estaban en esa casa, especialmente las que estaban en esa oficina, se recogieran y se llevaran al Instituto de Ciencias Forenses. Porque la realidad era que todas esas armas estaban tiradas allí y la ley de armas es bien clara en cómo usted puede almacenar y guardar sus armas y las municiones. Y eso no cumplía de manera alguna
por la ley de armas, así que la orden fue que se recogieran todas y se enviaran al Instituto de Ciencias Forenses. Así las cosas, los días subsiguientes seguimos, ¿verdad? Empezamos a entrevistar vecinos, a entrevistar personas allegadas y llegamos, ¿verdad? A entrevistar a los vecinos. ¿Qué dijeron los vecinos? Que hubo 2 ráfagas de disparos. Y entre una ráfaga y la otra había aproximadamente, si no mal recuerdo, un aproximado de 20 minutos entre una ráfaga y la otra. Eso también nos llamó la atención porque decía Pablo que él había llegado, había visto a este hombre salir de su casa, de la marquesina, con un arma de fuego. Si usted ve a un hombre salir de su casa, una persona que usted no conoce, con un arma de fuego en las manos y usted está armado, ¿qué usted va a hacer? ¿Usted va a dejar que la persona se vaya y va a entrar a ver qué pasó? ¿O la reacción más lógica para una persona que estaba, ¿verdad? Educado en el uso y manejo de armas era, ¿verdad? Como párate ahí, o qué hiciste, o quién tú eres, y al ver que la persona seguía con arma de fuego, disparar. Pero eso no fue lo que pasó. Pablo dice que él vio salir al hombre y que cuando él entró para ver qué era lo que había pasado, vio a Carmen y que se dio cuenta de inmediato que ella no tenía vida. Él no se le acercó, él no la tocó, él no miró a ver si tenía pulso. Él dice que para él, una vez él la vio como ella estaba, él estaba seguro de que ella no tenía vida, signos vitales alguno. Nos estuvo muy curioso porque ese periodo de tiempo en el que los vecinos decían haber escuchado los primeros disparos, era un periodo de tiempo en el que se supone que Pablo estuviera en su casa. ¿Por qué sabemos eso? Porque cuando vamos a las cámaras de la urbanización, las cámaras que están en el portón de entrada y salida de la urbanización, Pablo sale de la urbanización segundos, un minuto, un par de minutos después de que se escuchó la primera ráfaga. Y regresa a la urbanización par de minutos antes que se escuchara la segunda. Así que ahí ya nosotros dijimos, este señor es sospechoso, porque él nos está diciendo que él estaba en su casa, que salió a hacer unas diligencias, según él fue a ver a su papá que vivía cerca, él fue a una panadería que estaba cerca, y que cuando regresa se encuentra con esta situación. Pero los vecinos están diciendo, no, hubo 2 ráfagas. La primera fue a esta hora y la segunda fue a esta hora. Y cuando usted buscaba las cámaras de la urbanización, las horas que decían los vecinos, la primera ráfaga, Pablo estaba en su casa y había salido después de esa primera ráfaga. Nosotros llegamos a tener un testigo, digamos a un testigo, que era un agente del FBI, que vivía en unos apartamentos detrás de la urbanización donde vivía Pablo Casellas. Y su balcón daba justamente hacia la parte de atrás de la casa de Pablo. Pablo indicó que el hombre que salió de su casa brincó la verja de la urbanización y se fue por ahí. Ese agente del FBI, al escuchar la primera ráfaga de tiros, estuvo pendiente hacia ese lugar de donde venía ese ruido y jamás vio a una persona salir de esa área. Cuando escucha la segunda ráfaga de tiros, él está observando el lugar, sabe que vienen de esa dirección, pero nunca vio a nadie salir de esa área. Así que esa versión de Pablo de que una persona había salido por ahí quedaba derrotada con este testigo, que era un agente del FBI adiestrado precisamente, que sabía cuando se trataba de tiros, que podía establecer cuántos tiros eran y que podía establecer el range, el periodo de tiempo entre una primera ráfaga y la otra.
Cuando nos enteramos que hubo un carjacking o que por lo menos él había hecho una denuncia de un carjacking un mes antes, ese carjacking lo estaba investigando las agencias federales. Así que nos pusimos en comunicación con las agencias federales y solicitamos que se nos hiciera parte de la investigación y solicitamos que el vehículo se trabajara, que ese vehículo estaba confiscado desde el momento de ese supuesto carjacking. Pablo decía que él ese día fue a un club de tiro que él frecuentaba muchísimo y que cuando llegó se encontró con que el club estaba cerrado y que cuando iba a irse, unos negritos, porque él siempre hablaba de negritos, unos negritos lo asaltaron y le quitaron las armas de fuego que él tenía en el carro. ¿Qué pasa? El día donde él dice que le hicieron ese carjacking era un día de los padres. Cuando hacemos nuestra investigación con el club de tiro, el presidente del club nos dice, el día de los padres, el club estaba cerrado. Y los miembros del club sabían que iba a estar cerrado porque se les anunció, se les dijo cuando visitaban el club y también por correo electrónico que ese día no iba a haber club de tiro abierto porque era el día de los padres. Así que entendíamos que Pablo sabía que ese día no iba a estar abierto el club de tiro. Pablo dice que estos individuos rodean el vehículo, que le hacen unos disparos y que él se salió por una ventana del carro y ellos aprovechan y se llevan las armas de fuego. Curioso que no se llevaron el vehículo, se llevaron las armas de fuego. Cuando los federales comienzan a hacer la investigación del vehículo, y empiezan a ver la trayectoria de las balas. ¿Cómo usted hace una trayectoria de balas? Pues mire, ellos utilizan, son como unos palos, unos palitos de madera largos. Se le llama tarugos. Ellos utilizan esos tarugos y ellos ponen un tarugo en un roto y ese tarugo va a coger la dirección y le va a enseñar por dónde salió la bala. Tiene una dirección. Por ejemplo, si usted tiene un tiro en el piso del vehículo y tiene otro, el tarugo cabe directamente ahí, en la parte superior del cristal trasero, usted sabe que entonces dispararon de arriba hacia abajo. ¿Por qué? Porque para disparar desde el piso hacia el cristal de arriba, la persona tenía que estar acostada en el piso del vehículo y hubiese sido sumamente difícil desde el piso disparar. Con esos tarugos se estableció que los disparos que tenía ese vehículo, todos se hicieron de adentro hacia afuera. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando Pablo Casellas dice que esos individuos rodearon el vehículo y le dispararon, eso no era cierto, porque la trayectoria de las balas era de adentro hacia afuera. ¿Quién era el único que estaba adentro? Pablo. Así que entendíamos que él había hecho esos disparos desde dentro del vehículo para hacer ver que realmente alguien lo estaba asaltando. ¿Y por qué pensábamos que eso era así y no que él les disparó desde adentro hacia afuera, le disparó a los individuos? Por dos cosas. Primero, porque Pablo dice que él no les disparó a ellos, que fueron ellos a él. Si fueron ellos los que dispararon a él, ¿por qué la trayectoria era de adentro hacia afuera? ¿Por qué si él dijo que él no le había disparado? Porque la trayectoria era de adentro hacia afuera. Y segundo, y más importante aún, porque las armas que nosotros habíamos recogido en casa de Pablo Casellas y las armas de ese carjacking, cuando se hizo ese carjacking, ese supuesto carjacking, obviamente él hizo una querella.
Y en esa querella él dijo, me robaron arma 1, arma 2, arma 3 y arma 4. Siendo el arma 1 la pistola FN con la que asesinaron a Carmen. ¿Qué pasa? Que las armas que nosotros nos llevamos de casa de Carmen el día de asesinato, cuando se verificaron, entre esas armas que estaban en casa de Carmen estaba la arma 2, 3 y 4. Así que si estos negritos le habían robado las armas a Pablo, ¿cómo era posible que aparecieran ahora en las armas que nosotros ocupamos en su casa? Los negritos se la devolvieron. Él las recuperó. El único arma que no estaba allí era el arma con la que habían asesinado a Carmen Paredes. En cuanto a eso, pues nosotros en ese periodo de investigación tuvimos confidencias de que esa arma de fuego la había encontrado un individuo y que este individuo la había vendido para adelante. Cuando trajimos al individuo, inicialmente nos dijo que él no sabía nada, que él no tenía nada que ver, que no sabía de lo que estábamos hablando. Pero nosotros le dijimos, mira, tenemos esta confidencia, la confidencia nos dijo que tú la encontraste y la confidencia nos dijo a quién se la vendiste. Ahí el individuo aceptó que sí, que él la había encontrado. Ese individuo narra que Pablo, en ese periodo, acuérdese que le dije, salió después del primer round de tiros, regresó después del segundo round de tiros. En ese periodo, Pablo había ido a la barriada que quedaba detrás de su casa y había tirado el arma de fuego. Este individuo que iba camino a su cita de metadona ve cuando alguien lanza algo de un Mercedes-Benz, el Mercedes se va y cuando se acerca era un arma de fuego. Él dice que él recoge esa arma de fuego, que era un arma de fuego rara, una FN no es un arma que la tenga todo el mundo, y que tenía un golpe, que el arma tenía un golpe de cuando la habían tirado. Él nos dijo, yo le vendí esa arma a Sutano. Pues nosotros llegamos donde Sutano y Sutano nos dijo, sí, fulano me vendió el arma, pero yo se la vendí a Perencejo. Nosotros llegamos donde Perencejo. Mira, Perencejo, tú compraste un arma a Sutano que a su vez se la compró a fulano. A todas estas personas nosotros le ofrecimos inmunidad para que ellos declararan cómo encontró el arma uno, cómo se la vende a este otro y este otro cómo se la vende a este tercero. Porque era la manera que nosotros teníamos para demostrar que el arma la había tirado desde un Mercedes-Benz que él describe como el Mercedes-Benz que se veía en las noticias, Pablo Casellas. El arma se recupera y cuando se envía a ciencias forenses, en efecto, da positivo. El patólogo y el perito balístico pudieron determinar que el arma de fuego que le dio muerte a Carmen Paredes era esa FN que este testigo decía que había visto a un hombre blanco en un Mercedes-Benz tirarla en el área de la barriada y que él a su vez la había vendido y esa persona a su vez la vendió a un tercero. Ustedes ven cómo se va haciendo un rompecabezas. Yo no tengo un testigo, no tengo a nadie que diga, yo vi a Pablo Casellas asesinar a Carmen Paredes, pero tengo unos testigos que hablan de 2 rounds de tiro. Tengo unas cámaras que hablan y que dicen y que muestran cuando Pablo sale después del primer round de tiro por la hora y que regresa antes del segundo round de tiros por la hora. Tengo unos agentes federales que están investigando un carjacking y de la investigación surge que todo lo que Pablo decía no era cierto, que los tiros de la guagua eran de adentro para afuera, que nunca se disparó, nadie disparó de afuera hacia adentro, que las armas
que él dijo que le habían robado estaban en su casa el día del asesinato de Carmen Paredes. Así que esa prueba circunstancial que nuestra regla y nuestra jurisprudencia dice que es tan sólida, tan efectiva como la prueba directa, fue la que se utilizó para nosotros poder probar que Pablo Casellas asesinó a Carmen Paredes. Y con esa actuación de haber fingido un carjacking un mes antes, pudimos probar su intención, su planificación. Él venía planificando este asesinato hacía tiempo. Tanto tiempo que había fingido un carjacking y que había fingido que le habían robado sus armas de fuego para entonces después decir que esas personas que le robaron las armas son los mismos que llegaron a su casa y asesinaron a Carmen. Así que la prueba circunstancial, cuando usted logra montar ese rompecabezas, es tan válida y puede ser tan fuerte como la prueba directa. Cuando usted tiene una persona que le está dando un testimonio que lejos de corroborarse, lo que se determina es que está mintiendo, pues esa prueba circunstancial es lo que hace que usted pueda montar ese caso. Más importante aún, ¿qué dijo la mamá de Carmen Paredes? En paz descanse. Que su hija tenía ya problemas con su esposo, que llevaban mucho tiempo teniendo problemas, que su hija le había manifestado que su intención era que sus hijas se graduaran de escuela superior y una vez se fueran a los Estados Unidos a estudiar, ella poder divorciarse de Pablo Casellas. ¿Qué demostró la investigación? Que Pablo Casellas, en la misma época que estaba fingiendo este carjacking, llamaba constantemente al trabajo de Carmen para preguntar por su seguro de vida, para preguntar por su 404K. Él estaba haciendo averiguaciones sobre los asuntos económicos de su esposa. Eso demostró a su vez, junto con lo que manifestó su mamá, que aquí habían unos problemas familiares, unos problemas de matrimonio, que la intención de Carmen era divorciarse de su esposo, que de hecho de la prueba surge que ella le dijo al juez, él no está bien, Pablo no está bien, hay que buscarle ayuda, y que eso cayó en oídos sordos. Así que nosotros pudimos demostrar una motivación, un matrimonio a punto de divorciarse, una persona que le dijo, Pablo Casellas le dijo a la mamá de Carmen Paredes que él no se iba a divorciar y que si se divorciaban, a ella no le iba a tocar nada, que le iba a dejar en la calle, que si ella creía que ella se iba a quedar en su casa, eso no iba a ser así. Así que usted tiene una motivación, tiene una preparación porque tiene un carjacking que lejos de que se pudiese probar lo que él indicaba, se probó todo lo contrario, que era un carjacking, que era mentira, que era un carjacking que fue, como dicen los gringos, stage, que fue hecho para justificar el robo de las armas de fuego y después, y mucho más, el arma de fuego con la que se mató a Carmen. Y luego en el día de los hechos, usted tiene a unos vecinos diciendo que hay 2 rounds de tiros separados uno del otro, con más o menos como 20 minutos, no me acuerdo bien cuánto tiempo era, pero sí el tiempo suficiente para Pablo salir y regresar. Nuestra teoría, que en ese primer round de tiros él la asesina. Sale de la urbanización. En efecto, él fue a una panadería cercana, pero ¿para qué fue? Para que lo vieran, para después tener una coartada. De regreso va a la barriada, tira el arma de fuego sin saber que la iban a encontrar y que algún día esa arma de fuego
iba a ser recuperada por las autoridades y que se iba a probar que con esa arma de fuego se había asesinado a Carmen. Va supuestamente a un club de tiro, cuando lo del kayaking, que está cerrado, que sabía que era Día de Padre, un club de tiro al que él iba constantemente, un club de tiro que otra cosa que se probó es que él sabía que ese club de tiro era solamente para armas largas. Allí no se podían llevar armas de fuego, no fueran armas largas. Y el único arma que nunca apareció y apareció después es una FN, que no es un arma larga. Así que, ¿por qué él iba a llevar un arma larga al club de tiro que estaba cerrado? Porque su cuento era que le habían robado ese FN y que con ese FN esos negritos habían regresado a matar a Carmen. Cuando sale ese individuo de la casa, que él dice que sale con un arma de fuego, que él estando armado, que él teniendo todos los adiestramientos posibles de cómo reaccionar en una situación como esa, él no repele al tipo, él no se enfrenta al tipo, lo deja que se vaya y entra a ver qué fue lo que le pasó a la esposa. Y cuando sale, todavía el tipo estaba trepándose en la verja. Eso era de las cosas que era inverosímil. Para que Pablo pudiese entrar, ver a Carmen, salir y encontrar al tipo todavía en la verja, el tipo tenía que haber estado allí esperándolo en la verja por lo menos 2 minutos, porque se hizo el ejercicio y eso tampoco corroboraba la versión de Pablo. No había mancha en la pared de la verja de tenis tratando de subir. Al otro lado de la verja, las matas no estaban pisoteadas como si alguien hubiese caído ahí. Tienes un agente del FBI que vive en esa parte de atrás diciendo por ahí no salió nadie. Así que con esa evidencia fuimos estableciendo que Pablo Casellas fue el asesino de Carmen Paredes y se logró una convicción. Así que cuando a usted le digan no hay un testigo, no necesariamente el caso está perdido. Puede ser que si se puede reconstruir prueba circunstancial, el caso pueda verse. En la mayoría de los casos, eso no pasa. Vuelvo y le digo, en 22 años que yo fui fiscal, ese es el único caso que yo he tenido con prueba circunstancial. Recuerdo otro caso del área de Carolina, que es el de la bailarina Yexeira. En ese caso nunca se encontró el cuerpo de esa joven. En ese caso tampoco habían testigos, pero la fiscalía pudo probar con prueba circunstancial que en efecto su expareja la había asesinado y lograron una convicción. No son casos que se ven todos los días, son casos que podríamos decir que son un poquito más difíciles porque al tú no tener un testigo, tienes que recrear todas las circunstancias alrededor de la situación, pero tampoco son casos imposibles. Y cuando tú puedes crear ese rompecabezas de qué fue lo que pasó, tienes un caso igual de sólido que si tuvieras un testigo directo. Gracias por acompañarme en este otro episodio de Derecho al Punto. Esperamos en otra ocasión donde vamos a discutir el derecho en arroz y habichuela.